Bajo sus alas. Personas reales, con historias extraordinarias. Muy bien, pues bienvenidos a nuestro canal Bajo sus alas. Hoy nos sentimos muy contentos de tener en este primer episodio a grandes amigos. La verdad los consideramos amigos, con ellos hemos vivido experiencias muy bonitas, hemos reído y bueno, tenemos tantas cosas y experiencias que hemos vivido a través de todo lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta temporada. Y bueno, pues hoy quiero presentarles a Miss Nat y a Dani en esta tarde, bueno, en este día tan especial, porque sé que, bueno, ellos son papás, pastores, un hombre y una mujer que yo sé que en medio de la adversidad han sabido cómo avanzar, caminar y tenemos tanto que aprender de ellos. Y hoy me gustaría mucho que pudiéramos escuchar su historia y nos gustaría que nos pudieran, bueno, les damos la bienvenida y que nos puedan contar un poco de cómo fue que surgió Ami y Andy, porque quiero decirles que ellos tienen un gran ministerio que se llama Ami y Andy. Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos y gracias por invitarnos a este programa, por ser los primeros. Muchas gracias. Así es. Hola, pastora, qué gusto y bueno, saludos a la audiencia. Pues sí, nosotros somos conocidos como por el ministerio de Ami y Andy, que nos puedes encontrar en diferentes redes sociales, pero soy Nat y él es mi esposo Dani. ¿Y el ministerio empezó? Bueno, el ministerio inició ya hace 13 años, ¿verdad? 13 años y inició por una oración justamente, ¿no? Que queríamos que Dios nos marcara algo que estuviera como en su voluntad para poder invertir nuestras vidas en eso. Y fue una oración que nació de ese anhelo, ¿no? De decir, Dios, dinos cuál es tu voluntad para dedicarnos a eso. Y bueno, así. Bueno, está resumiendo la historia, pero A ver, tú cuéntanos, Nati. es que ya saben, Es las que mujeres tenemos más palabras. Sí, los sí, hombres somos así. ¿Cómo te fue? Bien. Bien. sí. Sí, nosotros habíamos conocido o habíamos tenido un encuentro personal con Dios o con Jesús como nuestro Señor y Salvador 2 años antes. Y entonces cuando llegamos a sus caminos y bueno, empezamos a tener esta intimidad con Él, de leer su palabra, escudriñarla, y bueno, empezamos a conocer mucha gente que servía a Dios y pues que contaba testimonios bien padres, ¿no? De cosas sobrenaturales que le sucedían y eso ponía hambre en nuestro corazón, hambre de conocerle. Entonces era bien padre que mucha gente contaba sus testimonios de vida, ¿no? De cómo Dios había hecho un milagro, de cómo Dios había suplido, de cómo Dios usaba a otras personas para bendecirlos, para bendecir a sus hijos. Y entonces eso nos provocaba como pues un hambre de experimentar esas cosas también. Y entonces me acuerdo que mi esposo y yo nos alimentábamos mucho de ver películas de misioneros y pues cómo misioneros dejaban sus vidas por la causa, ¿no? Por llevar las buenas nuevas de Jesús. Y me acuerdo que nosotros pues estábamos en ese tiempo pues trabajando pues ejerciendo nuestra profesión, o sea, trabajábamos en la industria privada y entonces, pues sí, un día como que llegó esta pregunta. Bueno, generalmente Dios nos hablaba mucho a los dos a través de su palabra. Siempre teníamos esta pregunta de ¿qué te dice Dios a través de la lectura de la Biblia o nuestro tiempo devocional? Y entonces en una ocasión él estaba haciendo algo en la cocina y yo en la recámara estaba leyendo y fui como muy consternada por algo que leí en la Biblia y fui y le dije, ¿qué crees que me habló Dios? Y entonces él me dijo, ¿qué? Y yo le dije, pues que vendiéramos nuestras cosas y las Wow. repartiéramos entre los pobres. Pero ¿cómo? O sea, como éramos nuevos, pues realmente Ajá. era así como, pero así literal, vendes tus cosas y las das entre los pobres. Y entonces él dejó de hacer lo que estaba haciendo y me acuerdo que me dijo, ¿qué crees que justo hoy Dios me dijo eso mismo? Y entonces Dios tenía una dinámica con nosotros bien bonita de que nos hablaba cosas específicas a los dos en el mismo día, ¿no? Al mismo tiempo, por así decirlo. Y entonces me acuerdo que ese día él se fue a su cuarto de oración y yo también, y bueno, y platicamos antes, ¿no? Fueron varios días donde Dios nos estaba hablando de muchas cosas muy similares. Y entre esas era como, pues, de qué servía invertir nuestra vida para hacer tesoros en esta tierra, y que mejor hiciéramos tesoros en el cielo, donde la polilla y el hollín, Oye, pues, ajá. ajá, no, corroen, donde el ladrón no roba, ¿no? Y entonces era como que era esa idea la que nos estaba rondando en la cabeza en ese tiempo. Y entonces me acuerdo que, pues en el trabajo de él, pues
nos llevaba como la misma gente con la que trabajábamos, nos hacía pensar como que, ay, sí, queremos esto material, ay, queremos esto también, queremos una camioneta, queremos una casa, y todo se basaba en lo material que pudiéramos querer para esta tierra. Y entonces mi esposo me acuerdo que me dijo, oye, ¿y qué? Cuando lleguemos con Dios, ¿qué le vamos a decir? O sea, ay, sí, mira, Señor, todas estas riquezas hicimos. Y no sería más padre decirle, Señor, queremos llegar a tu presencia y que seas, y nosotros decir, mira todo lo que Dios hizo, no lo que nosotros hicimos, sino lo que Dios hizo. Y Ujú. entonces me acuerdo que ese día nos pusimos muy espirituales, ¿verdad? Sí, ¿Sí te acuerdas o no? claro, claro, ¿cómo olvidarlo? Sí, entonces él se fue, bueno, retomo esta idea, él se fue a su cuarto de oración y yo me fui al otro, no teníamos hijos todavía, entonces él se fue a una recámara de las vacías y yo también. Y entonces me acuerdo que le dijimos a Dios, Señor, te cambiamos nuestros sueños personales a cambio de uno tuyo. Y ahí dejamos la oración, ahí pasó. Y de pronto, pues ya, pues empezaron a suceder ciertas cosas en nuestras vidas y nos acordamos de que nosotros le habíamos dicho a Dios, Señor, queremos llegar, mirar atrás y ver lo que tú hiciste y no lo que nosotros hicimos. Y meses después fue que Dios nos dio como un llamado para que los niños le conozcan. Y ahí fue creo donde Wow. empezó el ministerio. A ver Sí, es que si omití algún detalle. es una historia medio Larga. larga, pero en Ajá. resumen es eso, ¿no? Se inició con una oración que le dijimos a Dios que, pues, que nos usara para lo que Él quería hacer, y después Dios empezó a mover todas las cartas en nuestra vida y todo fue girando en pos de eso, ¿no? De dejarlo todo para servirle. Para servir. Y ahí es a donde, bueno, que es impresionante, o sea, creo que cuando Dios nos habla o cuando pone ese sentir y nosotros obedecemos, nacen grandes cosas, que es la segunda parte o lo que nos quieren decir. ¿Cómo? La pregunta que les quiero decir es, ¿cómo surge? O sea, Amy y Andy, o sea, ¿qué fue lo que los llevó, o sea, a iniciar este ministerio, a pensar en los niños, cómo lo iban a hacer? Porque pues tienen ahora un canal de YouTube, botargas. Yo recuerdo que ustedes vinieron a ayudarnos a levantar el ministerio de niños en nuestra iglesia y que al día de hoy es el manual que utilizamos para poderles dar clases a los niños. Entonces sé que ustedes son de gran bendición. No solamente en México, sino en muchos otros lugares a donde han sido restaurados esta área. Entonces, a ver, cuéntenos cómo surge Amy y Andy. Mm, bueno, nosotros nunca habíamos trabajado en el área de niños, nunca, y Cabe mencionar. ajá, y la verdad es que cuando Dios nos da ese llamado era para que las generaciones le conocieran. Pero en ese proceso hay una historia interesante en la cual ustedes están involucrados. Creo que esa historia nunca Sí. se las contamos. Pero yo estaba enojado con Dios, llevaba como un año yo enojado con Dios, porque en ese proceso pues todo nos salía mal y todo iba así como que de picada en nuestras vidas. O sea, después de esa oración como tan espiritual, ¿no? Ajá. Y bueno, hubo mucho juicio, hubo muchas situaciones en la familia y todo ese rollo. Y recuerdo que fui a Morelia justamente a un evento, era un evento evangelístico, y yo quería ir a una iglesia grande a promover el ministerio, porque yo buscaba así como vender discos y ese rollo. Y en eso, cuando estaba yo en la mesita, veo pasar al pastor Uriel y Dios me dice, ve con él a su iglesia, pero yo ni lo conocía, ¿no? Entonces, pues yo estaba como en ese entonces molesto con Dios por tantas situaciones que habían pasado. Y, y recuerdo que fui y me presenté con el pastor y le dije, oye, pastor, pues mira, tenemos este ministerio, me das oportunidad de estar en tu iglesia. Y así, sí. Y recuerdo que, pues al final estábamos ahí en la mesita y me dicen, oye, el pastor quiere orar por ti. Y yo dije, pues sí, nos va a bendecir, ¿no? Lo normal. Y en eso, pues Dios usó a tu esposo para darme una palabra así súper específica y súper precisa Ujú. de todo lo que yo estaba pasando en todo ese año. Como de juicio, menosprecio, como realmente nos lo tomamos en serio, o sea, hicimos la oración, pero no sabíamos lo que venía, o sea, no sabíamos Ajá. que Dios, pues iba a permitir que perdiéramos el trabajo al mismo tiempo los dos, como que nos quitó las muletas en las que podíamos descansar para que, pues aprendiéramos a estar bajo sus alas, precisamente, ¿no? De hecho, mi esposo me acuerdo que él llegó y me dijo bien contento, oye, ¿qué crees? Dios me dijo que íbamos a aprender a habitar bajo sus alas. Oye, sí Y es Oh, para mí, cierto, wow. para sí mí es fue cierto. como,
no supe si alegrarme o atemorizarme o fue así como que, ¿eso qué significa, no? Porque éramos nuevos en el Evangelio, teníamos 2 años de estar caminando con Dios. Y entonces cuando él me dijo eso súper emocionado, para mí fue muy impactante porque fue así como que me tengo que preocupar o qué significa eso. Y entonces, pues comenzamos un tiempo donde perdimos el trabajo, donde pusimos un negocio, nos asaltaron, lo pusimos el sábado y bueno, lo abrimos ya bien en forma el lunes y el miércoles nos asaltaron. O sea, en muy poco tiempo, como cuestión de 2 meses, perdimos todo lo que teníamos y Wow. entre eso que perdimos cosas, Dios nos pedía que diéramos otras que nos habían costado años tener, ¿no? Y entonces era como muy incomprensible y entonces el despojarnos de nuestras cosas, que aclaro, nunca ningún hombre de esa tierra fue el que nos dijo, oye, dame esto que tienes, ¿no? Ponle el nombre, dame tu coche, lo que hayamos dado, Dios lo sabe, pero nunca fue un hombre el que se acercó, oye, yo siento de Dios que tú me tienes que dar esto, no, literal era Dios pidiéndonoslo y yo le decía a mi esposo, oye, yo siento que Dios nos está pidiendo esto y él me decía, sí, yo también, o viceversa, ¿no? Ujú. Entonces, justo cuando mi esposo va a Morelia, nosotros estábamos sufriendo el menosprecio, el desprecio de nuestra familia, de nuestros amigos, el rechazo, pues porque realmente estábamos haciendo cosas que no eran comunes, ¿no? O sea, que no Ujú. era común que te despojaras, o a lo mejor es muy fácil dar algo que te sobra, o sea, si tienes 2 coches, pues das uno, pero dar el único coche que tienes, pues no es común, ¿no? Sí, no muy complicado. Entonces mi esposo estaba pasando por este momento donde le decíamos a Dios así, Señor, ya no nos hables porque nos estamos metiendo en problemas, ¿no? Y entonces fue cuando él fue a Morelia y luego, perdón. Y bueno, esa fue como un oasis, ¿no? Decir, va, Dios, ya me voy a reconciliar contigo y le voy a entrar con todo. Pero fue un punto en el que Dios nos iba acercando mucho hacia los niños, ¿no? Y como pues, nosotros no teníamos ni idea y teníamos un llamado que Dios nos había hecho, que no teníamos ni idea cómo hacerlo, ¿no? Y pasamos mucho tiempo en el hecho de decir, Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cómo es lo que tenemos que hacer? Porque Dios nos hablaba de que las generaciones le conocieran, pero no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Entonces surge a raíz de ese llamado de parte de Dios de decirnos, quiero que las generaciones me conozcan y, y pues nos empezó a llevar muchas situaciones con niños, ¿no? O sea, Dios nos empezó a llevar, no sé, con niños de casa a hogar y Dios nos hablaba en cada lugar al que íbamos y así. Pero bueno, un punto importante es que, por ejemplo, bueno, yo me acuerdo perfecto, él a lo mejor ahorita ya se va a acordar, pero me acuerdo que él, no sé qué estábamos haciendo y entonces yo llegué y él me dijo, mira esta canción, hablaba de un canción de un grupo famoso en ese tiempo para niños chiquitos, como de preescolar, y la canción hablaba de un genio de los deseos. Y entonces me acuerdo que él escuchó la canción y me dijo, mira, ven, escucha, o sea, no, o sea, en serio, siento tanto coraje que los niños le pidan a un genio de los deseos que cumpla los anhelos de su corazón, cuando Dios puede cumplir los anhelos del corazón, pero él estaba súper enojado. Y entonces me Ajá. acuerdo que en la noche fue y oró y yo me acuerdo, él me platicó, ¿no? Que él oraba y le decía, Señor, levanta gente que cante de ti para que los niños vean que tú eres ese Dios que no tiene comparación con un genio de los deseos, ¿no? Entonces él oró para que Dios levantara a alguien que cantara, ¿no? Que hiciera alabanzas para que los niños, pues movieran sus cuerpos, danzaran, etcétera, pero para el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Sí, claro, porque era como una necesidad, ¿no? Y era, Dios, levanta a alguien que te dé a conocer entre los niños, que haga canciones y no sé qué. Pero pues nunca nos imaginamos que Dios nos iba a llamar a eso, ¿no? Que les dijo, ok, tú. Ahora te escojo a ti. Así es Sí. Dios, ¿no? Su sentido del humor siempre nos escoge para decir, bueno, ahora esto es esta es tu misión. Wow, qué padre. Y a ver, cuéntenos ahora qué satisfacción les ha traído en medio de todo esto, porque sé que tienen muchas historias, pero qué satisfacciones les ha traído ser Ami y Andy, o sea, y poder tocar la vida de tantos pequeños. Son preguntas muy interesantes que no sé cómo resumir en mi mente. Mm, Pues yo creo que la primera satisfacción es el conocer gente que es como siervos de Dios, ¿no? Ujú. Eso es una. Amigos de Dios. Ujú. Otra, el ver cómo Dios hace cosas con los niños muy, muy impresionantes y ver cómo Dios siempre es fiel y nunca falla, ¿no? O sea, cómo Él tiene mucho interés
en que su voluntad sea realizada y Él nos usa a pesar de nosotros. O sea, eso es algo Sí. sorprendente, ¿no? Sí, nos ha tocado muchas veces donde vamos a servir y es como que escudriñas tu corazón y dices, Señor, ¿qué voy a decir? O sea, en serio, ¿qué digo si estoy mal en mi corazón, estoy mal en mis emociones, o estoy batallando con pues con mi falta de carácter? O sea, ¿qué voy a decir? Entonces es como que Dios dice, pues nada más hacerte a un lado para que yo haga. O sea, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces cuando Dios se glorifica en medio de un evento y hace incluso milagros o libera a los niños o trae paz a su corazón o hace sentir a los niños amados por él mismo, es como que dices, wow, o sea, ¿qué hubiera pasado si yo por hacerle caso a mis emociones no dejo que Dios me use en este evento, ¿no? O en este lugar. Ujú. También hemos visto algo poderoso que es parte como del habitar bajo sus alas. Hemos visto cómo Dios es el que nos paga, cómo Dios es el que tiene cuidado de nosotros, cómo pues no importa la ofrenda que te den, sea pequeña, sea grande, Dios hace el mismo milagro con una ofrenda pequeña o una ofrenda grande. O sea, Él se encarga de tus gastos y Él se encarga de glorificarse, porque ves ahí que Él es el dueño del oro y de la plata, y Él solo multiplica eso que tú pones en sus manos para que Él se glorifique, ¿no? Qué hermoso. Sí, yo Muchas creo cosas. que sí, sí, ¿no? Me imagino que tocar la vida de los niños es algo, como dice la Biblia, ¿no? Traer, instruir a un niño, porque creo que cuando somos ya personas mayores es más complicado cambiar nuestras ideas, sanar nuestra vida, pero tocar la vida de un niño siempre va a marcar a un adulto y más que pueda conocer a Jesús. Entonces creo que lo que están haciendo es algo maravilloso. Y bueno, me gustaría ver que nos cuenten algún momento complicado que han tenido que enfrentar. Y me imagino que tienen muchos. Ay, no ¿Cómo, veníamos preparados. cómo de qué nivel lo quieres? Sí. Un nivel que se pueda platicar. Pues, o sea, es que en varias áreas, ¿no? En lo económico, por ejemplo, que uno siempre quiere hacer proyectos, quiere hacer como planes y a veces te topas con esa pared de decir, chale, ¿de dónde, no? Pero siempre como sale la mano de Dios, como supliendo de la nada y de formas sorprendentes. Digo, eso ha sido muy importante porque eso nos movió muchas veces a querer tirar la toalla, ¿no? Sí, es A cierto. decir, Señor, pues tengo que dedicarme a otra cosa porque ¿cómo le voy a hacer, no? Y son situaciones en las que pues Dios siempre obraba y te va dando la victoria, ¿no? Y te, te lleva a ver milagros en el hecho de que el dinero se multiplique, que haya dinero donde no hay, ¿no? Es así como que, wow. A ver, otra. No sé. Ay, es que de tantas. Bueno, otra Este. cuando llegas a un lugar y te menosprecian, ¿no? O sea, que dices, te invitan a servir y no te dejan. Entonces es Ujú. complicado porque pues tienes que ir con la idea de que vas a servir a Dios y no a la otra persona, ¿no? No al hombre. Entonces, a veces esas han sido las situaciones que te Como más enfrentas. complicadas. Sí, o sea, incluso ahí con ustedes tuvimos una situación también así Ay, sí. similar, ¿no? Que ustedes fueron como ese oasis para nosotros porque estuvimos en una situación así de, ¿cómo decirlo? De, no sé, casi expulsión. Sí, casi casi nos quemaban vivos. Nosotros hemos sido testigos de cómo el Espíritu de Dios no tiene límite en nada, o sea, Dios es soberano y cómo Él puede llenar con su Espíritu Santo al que le plazca, sea un niño pequeño, sea un joven, sea un adulto. Y entonces a nosotros se nos ocurrió platicar cómo habíamos visto niños llenos del Espíritu Santo, ¿no? Ujú. Hablando en lenguas. Y Ajá. entonces en esta iglesia pues no creían en eso, en esa manifestación, y fue como que dijimos una blasfemia. Y entonces, casi, pues nosotros siempre pedimos los viáticos, o sea, hospedaje y transporte, alimentos. Y entonces,
me acuerdo que nos dijeron, terminando el evento, o sea, desde que platicamos, desde que llegamos fue que salió el tema y desde ahí nos vieron feo. Al día siguiente pues subimos al púlpito con los personajes, alabamos a Dios. Y en el tiempo de la administración nos cortaron, y nos dijeron, bueno, mi compromiso contigo termina aquí, pero justo era un tiempo donde en la carretera hacia Morelia estaban quemando autobuses. Wow. Entonces era como no nos podíamos regresar de noche, pues porque veníamos con nuestro hijo chiquito, tenía como un mes y cachito el bebé y el otro tenía 2. Y entonces me acuerdo que nos dijeron, bueno, nuestro compromiso con ustedes aquí termina y nos dijeron, se pueden quedar en la casa si quieren, ya mañana se van. Y fue así como horrible de decir, Señor, ¿qué hacemos? O sea, y aparte no nos habían dado la ofrenda, entonces era así como, ¿qué vamos a merendar? O sea, pues estábamos en una casa donde no teníamos nada, ¿no? Y me acuerdo que dijimos, pues vamos a visitar a los pastores y ya fuimos con ustedes. Sí, les hablé, bueno, le hablé al pastor y resulta que ese día ustedes tenían un evento y tenían cena y Sí. todo el rollo, ¿no? Entonces llegamos O sea que Dios todo lo puso. No, pero espérate. cenamos bien rico ese día ahí con ustedes. Pero llegamos al evento que ustedes tenían y me acuerdo que ustedes, pues muy amorosos, pues le invitaron a la persona que estaba compartiendo para que orara por nosotros. No, de hecho no fueron ellos. Ah, no, fue uno de los congregantes, les dijo, espérame, ven para que la persona esta orara por nosotros. Y la persona nos vio así con uno así de, ay, hasta volteó los ojos así de, ay, Padre, bendícelos. O sea, oró por nosotros con unas ganas que dijimos, no, mejor ni ores por nosotros. Entonces, en ese viaje nosotros aprendimos que solo podemos depender de Dios. O sea, Dios es el que nos recompensa, Dios es el que se agrada de lo que hacemos o de lo que no. Y como que en ese evento fue una gran enseñanza de decir, no puedes esperar en el hombre, o sea, no, tu servicio a Dios no puede ser por si el hermano te trató bien o no te trató bien, o sea, tú sirves al Dios Todopoderoso y pues esa fue una gran enseñanza, ¿no? Ujú. Ajá, entonces son de las dificultades que a veces te topas, ¿no? Pero son enseñanzas Aprendes. de Ajá. parte de Dios. Sí, como que decíamos, Señor, porque qué casualidad que nos menospreciaban en un lugar y luego también en el otro, pues, ¿por qué no? Pero Dios nos dio la victoria, o sea, Qué sí. hermoso. Sí, porque creo que Dios siempre se glorifica en medio de esas dificultades que tenemos que pasar para sacar carácter, para sacar carácter en Exacto. nosotros, pero creo que esto pues nos lleva también a confiar a que siempre vamos a estar seguros bajo sus alas. Yo me pongo a pensar como mamá, qué complicado el hecho de que ustedes hayan sido despreciados y que a veces la gente piensa que uno como pastor o como ministerio no es despreciado, no pasa por ciertas emociones, el hecho de que ellos no creían en que un niño podía ser bautizado por el Espíritu Santo. Les cuento que yo fui bautizada por el Espíritu Santo, estaba algo muy extraño, estaba debajo de una mesa, pero en el movimiento donde nosotros estábamos, pues era un mover muy fuerte del Espíritu Santo. Entonces, yo recuerdo que yo le decía a Dios, siendo una niña, quiero ser llena del Espíritu Santo, quiero ser llena. Y un día, estaba jugando debajo de una mesa, cuando de pronto yo sentí lo que se siente cuando recibes el Espíritu Santo, que mi lengua se empezó a adormecer, empecé a sentir mucho calor y de pronto empecé a hablar, o sea, en unas lenguas pues que yo sabía que eran en esos momentos pues del Espíritu Santo. Y desde ahí yo soy testigo de que Dios puede bautizar a un niño, o sea que Dios puede tocar la vida de una persona y que podemos ser transformados por el poder de Dios. Entonces, creo que todo lo que ustedes hacen, en resumen, es algo que impacta, que está impactando generaciones, porque impactar a un niño es marcar a una persona adulta que siempre va a llevar guardadas las clases bíblicas, las enseñanzas, y sé que es complicado porque ustedes han tenido que enfrentar, como amigos sabemos que han tenido que enfrentar muchísimas situaciones en muchas áreas, pero queremos decirles que hoy el propósito de este programa es que también ustedes puedan saber que son esa voz en este tiempo, son esa generación que se está levantando y que en esta temporada Dios los siga utilizando para que sigan marcando a más generaciones, que no se detengan, que nunca ninguna adversidad quiera detenerlos, ni en su familia, ni en su casa, sino que las alas poderosas de Dios
puedan traer todo lo grandioso. Entonces, pues bueno, me gustaría que termináramos este tiempo, que nos contaran qué pueden decirle ahora a todos los que nos están escuchando de qué es sentirte bajo esas alas de Dios y esa seguridad. Pues yo creo que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Esa certeza de que Él todo lo tiene bajo control en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Y el saber que cuando uno pues se entrega a Él y renuncia a todas esas emociones que uno trae que a veces nos desenfocan, pues podemos experimentar eso, ¿no? O sea, en toda crisis de ansiedad, en toda incertidumbre, pues tener como esa certeza de que Dios no nos dejará. Y para mí el estar bajo sus alas es como cerrar todo aquello que esté en mi vida y encerrarme en mi cuarto de oración y decir, Dios, yo sé que tú tienes todo bajo control y aquí no me va a pasar nada, ¿no? Amén. Yo creo que ahorita justo me imaginaba como, pues como esta ave, o sea, un ave y que cubre, o sea, como a sus pollitos así debajo de él, ¿no? O debajo de ella, pues se me afiguraba como un pingüino, por ejemplo. Entonces yo digo, ciertamente hay adversidad, ciertamente va a haber frío, va a haber aire, va a haber tal vez nevadas, pero si estás bajo sus alas, o sea, pues estás seguro, o sea, estás seguro de que él te está cuidando, que él está haciendo lo que debe hacer. Nosotros creo que hemos experimentado esto, hemos experimentado tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, este, pero en medio de eso tenemos esperanza. Y veo que esa es la diferencia, ¿no? Los tiempos difíciles nos van a llegar a todos, pero el estar bajo sus alas es lo que te hace saber que pase lo que pase, pues tu vida está en sus manos, o sea, él tiene tus días contados, él tiene tu familia en sus manos, él tiene sus planes, o sea, no hay nada más grande que pueda entorpecer los planes que él tiene para ti, y entonces creo que estar bajo sus alas es el mejor lugar para estar. Estás seguro, estás confiado y pase lo que pase, sabes que él está en control, ¿no? Así es. Amén. No, pues qué hermoso testimonio. Gracias por compartirnos parte de su vida, de sus experiencias. Sé que van a ayudar a muchos y que estas historias puedan también edificar a otras personas y que ustedes sigan brillando. Yo quiero decirles que mientras escuchaba su historia, quiero decirles que ustedes han hecho cosas grandiosas, que Dios valida todo lo que hacen y que sé que hay momentos a donde uno a veces quiere tirar la toalla, pero que Dios hoy les dice, no teman, porque aún lo que hace falta en esta temporada, en cualquier área, Dios ya lo tiene bajo control. Él tiene guardado a Dani y a Nati bajo sus alas y a sus hijos. Y este gran ministerio será de grande bendición. Que sigan siendo una voz profética en esta temporada para poder seguir inyectando fe, esperanza. Y sé que aunque a veces han hecho muchos programas, aún en medio de situaciones adversas, pero siempre han sido esa voz de paz, de amor y de esperanza para muchos. Entonces sigan brillando y que debajo de las alas de Dios ustedes siempre puedan estar seguros. Amén. Amén. Gracias. Muchas igualmente. gracias. No, y pues gracias a todos los que nos vieron en este capítulo y sabemos que en estas historias de gente real y que tiene tanto que contar, vamos a seguir estando seguros bajo las alas de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en su programa Bajo sus alas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y si tú tienes alguna historia que contar, contáctanos.